Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me llamo Lara Lutufián. Estoy haciendo este ciclo de entrevistas, charlas entre almas, en la que entrevisto a gente que me parece que tiene una mirada distinta sobre su propia vida, sobre sus procesos, experiencias, y tiene ganas de compartir algunas de esas cosas con nosotros, con la audiencia. Hoy estamos con Sebastián Botero. Sebastián es psicólogo y trabaja en recursos humanos. Vive en Colombia, señores y señoras, así que esa tonada es porque es colombiano. Y es increíble lo que él dijo. Se definió como un adicto a la meditación, señor. Buenas, ¿cómo estás, Sebastián? Bien, Laura, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Como pues muy contento también de poder compartir. Me parece que es valioso. O sea, como que yo digo que la teoría está escrita en los libros, como que si uno quiere aprender de budismo, recurre a un libro, ¿sabes? O como hay un montón de conocimiento ahorita y lo más interesante de interactuar con otras personas no es tanto lo que saben, sino la forma como lo aprendieron. Siento que eso es como de lo que más yo aprendo de la gente y es lo que más valoro. No valoro tanto de pronto que saben, sino como quienes se convirtieron en ese proceso de aprender y creo que aprendo más de eso, como de esa imitación, en inglés le dicen patterning, como de eso de encontrarse con alguien que tiene un conocimiento o unos valores como corporizados y uno poder como reflejarse en eso y aprenderlos de una manera no racional. Entonces me parece súper valioso y súper lindo estos espacios como para compartir. Excelente. Yo quiero aclararle a la audiencia que yo a Sebastián lo conozco porque, bueno, compartimos un linaje de sanación, vamos a decir. Eh, lo conozco no mucho y hemos hablado varias veces y Sebastián insiste en llamarme Laura. Con lo cual a la audiencia no le moleste que Sebastián me llame Laura. Yo ya lo tengo incorporado y lo tengo como un segundo nombre. Así que bueno, me encanta lo que dijiste, Sebastián, porque me parece que de eso trata estas charlas, ¿no? Las charlas tratan de eso, de contar la experiencia, que es quizás, a, a mí también me pasa lo mismo que a vos, es lo que más me llega. Y es donde más obtengo información y es lo que más me inspira también, es lo que más me inspira. Yo quisiera un poquito que empieces a hablar, si te parece, sobre tu infancia. Particularmente me habías comentado un poco que, nada, cómo empieza la meditación en los primeros años, si es que empieza en los primeros años, qué pasa con el sistema educativo, en el entorno en el que vivís, en la familia en la que vivís, qué es lo que pasa con todo ese lugar en donde vos empieza tu vida, por lo menos esta. Mm, Hablando como de la meditación, cuando era niño, yo me acuerdo que quise aprender a meditar como a los 5, como a los 4 o 5 años con un amigo nos pusimos como a investigar, nos pusimos como a investigar de magia, entonces, pero pues como que muy como curioso, en vez de como que nos saliera Harry Potter y eso en internet, nos salió como, como cosas como muy nueva era, que en esa, pues esto, yo nací a principios de los 90, entonces pues obviamente gente como muy adelantada a su época, eh, ya hablando como de, no, que la meditación es la clave para desbloquear tu poder interior y la capacidad de co-crear, como unas vainas súper nueva era, o sea, que para unos niños fue como, pues bueno, no entendimos la mitad del discurso, no entendíamos eso de co-crear y así, pero entendimos como, ¿quieres hacer magia? Medita. Entonces, como que nosotros entendimos esa cadena de pensamiento y fue como, bueno, listo, hay que aprender a meditar. Entonces, como que en el colegio nos poníamos como a tratar de aprender a meditar y cosas así. Eh, pero pues obviamente nos faltó mucho que nos guiaran y siento que también la gente era como que están haciendo, eso es muy raro y como que ese juicio fue como bueno, no, como que entonces dejemos esto, o sea, como que sí, no, eso está raro y la gente nos mira raro por meditar, como que no está muy bien, muy socialmente aceptado, entonces fue como bueno, igual siempre me gustó la magia desde chiquito, como tipo Harry Potter era mi película favorita, pero no solo como que me la veía, era como que era un ñoño de Harry Potter, o sea, como que tenía las fotocopias de todos los hechizos, las pociones, los lugares, éramos muy geeks, o sea, yo era muy geek cuando chiquito. Eh, y también siento que yo soy hijo único, o sea, fui hijo único 15 años, o sea, como que como en personalidad soy muy hijo único, yo a los 15 nacieron mis dos hermanos menores, que pues los quiero mucho y son lo máximo. Eh, pero pues obviamente cuando crecí, pues crecí muy solo. Entonces yo jugaba solito y así. Entonces como que siento que sí generé como una vida interna muy rica, pues porque yo finalmente lo que hacía era como crear mis propias historias, estar ahí, estar solo, como
y como que cada historia que uno crea de niño es como un reflejo de lo que uno va sintiendo, y bueno, súper interesante eso. El sistema educativo me dio durísimo, o sea, el sistema educativo siento que fue súper, como que, como que yo tengo una forma de pensar, una forma de ser de pronto por eso, yo digo que todo el mundo, como yo estudié psicología, y yo digo que todo el mundo tiene como grados pequeños de las diferentes patologías, porque realmente las patologías no son como cosas inusuales que salen en el sistema, sino realmente son exageraciones o desviaciones de conductas que son normales, ¿no? Entonces, tener una vida interna muy rica es normal, la gente tiene vida interna, y una persona con demasiada vida interna es autista, ¿entienden? Como a nivel de patología. Entonces, como que yo siento que yo sí tengo un grado más alto de autismo, o sea, no del autismo como disfuncional, pero sí como de demasiada introspección y vida interna. Y yo desde chiquito me hacía muchas preguntas. Yo decía como, yo me preguntaba cosas como, ¿por qué yo soy yo? O sea, ¿por qué yo no soy otro yo? ¿Por qué me tocó ser este yo en esta vida? ¿Por qué no soy como otro yo, no? O como, ¿será que yo soy el único que soy real y todos los demás no existen? O, ¿saben? Como muchas preguntas muy introspectivas, como que desde chiquito tenía como de pronto como ese deseo de búsqueda, de insight, pero más que eso era como que había como un despertar ahí latente en la mente, y como la forma como el sistema está diseñado, pues fue como, y soy muy creativo y no soy disciplinado, entonces como que todo se combinó, entonces la educación me dio muy duro, siento como que las cosas que más me desenfocó como de esos valores y esas cosas chéveres que traía cuando era un niño, fue el choque con el sistema educativo, como que el sistema educativo pensando que lo que yo tenía estaba mal y yo pensando que como el sistema educativo era estaba mal, y los dos como en ese choque, ese conflicto pues solo me generó mucha rabia, yo siento que realmente me generó como mucha rabia, como un deseo ahí como de destrucción, ¿no? Entonces como que como yo siento que salí del colegio siendo muy rebelde como por ese choque. Mm, sí, o sea, me acuerdo ya como en noveno, tipo como me acuerdo una vez el profesor de física, a mí me gustaba la física, pero el profesor de física pues como de presionarme, y yo simplemente me paré y le dije como, a mí no me importa quién sea usted a mí no me viene a hablar así, y nada, y me fui del salón, y sabes, como que ya al final de la adolescencia siento que ya estaba como, bueno, muy peleado con la educación, pero muy peleado con la vida en general, y siento que por eso me costó mucho después como encontrar qué quería estudiar, como que bueno, entonces siento que ese es como uno de esos temas que como que en la sociedad me interesan, ¿no? Como que la educación, siento que es algo que a mí me hizo mucho daño, sobre todo como a nivel de eso, como de generar mucha frustración y como de bloquear mucho mi creatividad y de bloquear mucho mi deseo de aprender. Entonces yo le contaba a Lau que yo de chiquito pues era súper ñoño, o sea, me gustaban muchas cosas. Me acuerdo una vez fuimos a la Panamericana, que la Panamericana es es como la gran papelería esa que hay de todo, es como esos lugares, no sé qué haya así en Argentina, pero es como eso, que hay libros, juguetes, Ah, cosas para arte, ok, es como eso que hay de todo, como que ok. uno vaya y se puede pasar todo un día. Y yo allá siempre iba a buscarme cosas curiosas, entonces como que compraba libros, o te acuerdo que de chiquito mi mamá me compró un kit de electrónica, entonces me gustaba hacer como cositas con electrónica y con LEDs, y el novio de mi mamá en esa época sabía cómo arte y me enseñó. Y igual sentí como que en el colegio fue como bueno, chévere que te guste eso, eso no es lo que te debe interesar ahorita te tienen que interesar las Mm, divisiones. Entonces, mm, es mm. como, sí, como una falta de flexibilidad, ¿no? La Eh, disparidad entre lo que vos sentías por dentro, entre cuáles eran tus intereses y lo que dictaba el sistema escolar, básicamente. Ujú, tal cual. Esa dis- Y la falta de flexibilidad de ambos, como que de pronto si yo hubiera sido más flexible también me hubiera adaptado, pero pues siento que es más fácil para un sistema hecho conscientemente por adultos adaptarse a que un niño guiado por sus emociones y por sus sensaciones se adapte al sistema, ¿no? Creo que es como lo que yo le decía a Lau, que yo creo que como que hay tres cosas que a uno lo pueden motivar, y es como, o uno se motiva por el miedo, que yo siento que es como el sistema educativo, como que o me motivaba. Entonces, como que o me motivaban con la nota, entonces los profesores eran como, no, pues te vas a tirar la materia, yo no sé qué, mm. pero yo no tenía miedo porque mis papás fueron muy relajados, y mi mamá fue súper relajada, y ella entendía mucho como mi choque con el sistema, entonces ella nunca me dijo nada por las notas. Entonces yo no me motivaba por el miedo, porque no tenía miedo de tirarme las cosas, me tiraba las materias y después veía cómo las recuperaba o lo que sea. Entonces no me movía tanto por el miedo, uno se puede mover después como como por la avidez, como por el deseo, entonces bueno, no, entonces quiero hacer esto, quiero lograr esto, que era un poquito lo que me pasaba a mí, o uno se puede motivar por el amor, ¿no? Que es como por la pasión, como por esa inspiración por los temas,
Siento que como que en el colegio nunca logré que realmente motivarme por la pasión, sino como me trataban de motivar por miedo y yo no me motivaba por miedo, entonces bueno, toda una disfunción ahí, pero la educación sí para mí es un tema súper interesante, que creo que ya después les hablaré más del tema. Sí, creo que después creo que cuando peguemos la vuelta de tuerca, al final, creo que volvemos al tema de la educación con otra mirada, ¿no? Un poco distinta, ya desde el adulto, digamos, ¿no? Desde otro lugar. Ujú. Em, Quiero que me cuentes también cómo es que está muy bien, la meditación se te abrió, o sea, el interés y el bicho, como decimos los argentinos, por querer acceder a la meditación se despertó muy temprano, asociado a Harry Potter y asociado a buscar qué hace este hombre y empecé a salir búsquedas en internet que te dicen la cuestión está en la meditación, entonces decís, bueno, entonces vamos a la meditación, no sabes cómo hacerlo porque nadie te está guiando, sos muy pequeño en edad, pero en realidad después sí llega a tu vida. Y ¿Cómo es después que sí llega llega, a mi vida, cómo exacto. es que llega a tu vida después? Pues hubo dos momentos, hubo un momento en el que la meditación me volvió a llamar, de pronto ya un poquito más grande antes de toda mi crisis y rebeldía de la adolescencia, como a los 14 a mi mamá le gustaba mucho leer a Osho, que pues es como un místico así muy controversial desde que salió su documental. Eh, entonces mi mamá leía a Osho y como que, no sé, había como algo ahí que a mí me gustaba, yo me leí los libros de él cuando era adolescente y igual no me terminó como que no me terminó de llamar, me pareció interesante, creo que más que leerlo a él, yo de pronto estaba como accediendo a algunos registros que yo tenía como de esa época y de esa información, pero leerlo a él realmente no fue tan valioso para mí, siento. De Y esa como que época, espérate, Sebastián, de esa época que recuperaste memorias o qué de esa época dijiste recién. sí, de esa época, o sea, yo siento que cuando lo leía a él, yo tenía más que como estar como obteniendo algo de información, de pronto me generaba una sensación muy familiar, que yo siento que es la sensación como de en otras vidas haber estado Mm. estudiando eso, ¿sabes? Como estando en India, estando con el conocimiento védico, estando meditando, O sea, sentiste que que es algo que sin duda, recuperabas, pues, sentías que uh-huh, recuperabas sentí como, memoria. sí, como que, exacto, lo recuperaba y sentía una familiaridad con eso, como con esa tradición y con todo eso, y eso me hacía leerlo, pero siento que no fue el que me despertó, hubiera querido leer a otras personas antes que a Osho, siento que hay otra gente que a uno sí lo despierta mucho más rápido, como, pero bueno. Y después, y en esa época quise aprender a meditar, como que me dije, bueno, ¿será que aprendo a meditar? Y fue como, sí, sería interesante, pero como que nunca seguí como que pues nunca vi nada, o sea, como que lo que veía eran como academias de yoga, donde iban como las mujeres a tonificar y entonces que como ahí en su yoga, que era como el yoga de esa época, estoy hablando de principios del 2000, o sea, todavía pues no había pegado tan fuerte toda esta nueva era, entonces pues realmente las academias de yoga eran academias pues de casi que de Gimnasia, pilates, ¿no? sí. Era una gimnasia. Entonces, como que yo pues decía, no, pues nada que ver. Eh, y después ya fue cuando estaba en la universidad, tuve así como un cambio. Yo estudiaba administración, pero me estaba sintiendo súper existencialista, me estaba sintiendo súper raro, me estaba sintiendo mal y no me estaba gustando lo que estaba estudiando y otra vez me sentía como un poco chocado con el sistema educativo. Entonces, esa segunda presión del sistema educativo ya me hizo como buscar algo como para soltar toda esa energía. Afortunadamente no hice lo que hubiera hecho en otra época o lo que otros adolescentes hubieran hecho. Es como en mi adolescencia lo que hice fue tomar tragos, salir con amigos, salir de rumba, como meterme en todo ese mundo así, como que yo siento que tiene como una rabia latente y como un deseo latente de escapar de este sistema como tan aburrido, ¿no? Y siento que por eso la gente se vuelve tan adicta. Pero no, afortunadamente en esa época mi papá desde muy chiquito me inculcó el deporte y como que desde muy chiquito hicimos mucho deporte, mi papá es súper deportista. Eh, entonces, bueno, sí, como que me puse a hacer deporte full, me puse a escalar, a correr, corrí maratones, me puse a hacer escalada en roca, jugaba Ultimate, jugaba softball, que es como un béisbol ahí con una bola más grande. Y jugaba Ultimate, que es el del frisbee, que es como un fútbol con frisbee. Bueno, empecé a hacer mucho deporte, o sea, mis amigos decían que yo hacía deporte con opción en la administración, que opción es como con enfoque, o sea, como que administración era como lo secundario y yo realmente iba a la universidad a hacer deporte. Eh, y creo que en verdad me la pasaba mucho más tiempo como en la cancha de fútbol y en el gimnasio arriba que abajo en la universidad, o sea, como salió caro ese deporte porque mi universidad es una universidad muy cara. Eh,
y después de tanto deporte, empecé como ya a meterme súper, súper full en la escalada. Y estando escalando, la gente me dijo, no, el yoga es lo mejor para la escalada. Me dijo, es que uno para escalar necesita, primero necesita poder recuperar rápido los músculos, uno necesita tener elasticidad y uno necesita tener mucha conciencia del cuerpo y de la respiración. Me dijeron, el yoga es re bueno para eso y además escalar da mucho miedo. Hacer escalada en roca es un deporte que para mí fue muy confrontador porque yo siento que yo tengo harto miedo, o sea, como que soy una persona, o sea, no creo que sea el más miedoso, pero no soy tampoco, no estoy ni cerca de ser el más valiente, o sea, yo sí tengo harto miedo. Mi mamá como desde chiquito, dice que desde chiquito ella confiaba mucho en mí, como porque tenía buen criterio, porque tenía como mucho instinto de preservación, entonces era como que yo saltaba de un escalón y decía, bueno, ahora el segundo escalón, ahora el tercer escalón, y mi mamá se quedaba mirando como a ver si iba a saltar del cuarto y me subía al cuarto y era como, no, no, ya está muy alto, ¿no? Como que tenía, entonces ya decía, bueno, no, está bien, el man es pues como que se puede preservar a él mismo. Y la escalada me confrontó mucho con ese miedo, fue muy fuerte, o sea, me di cuenta de todo el miedo que tenía y todo el miedo que tiene el cuerpo, ¿no? Porque el miedo está en la mente y está en la genética. Entonces uno puede ser de pronto un alma no tan miedosa, pero puede venir de un linaje muy miedoso. Y el linaje de mi mamá es un linaje muy miedoso. O sea, el linaje de mi mamá es un linaje que está atorado por el miedo. Son una familia muy, muy, muy miedosa. Entonces de pronto, y mi papá es una persona súper osada, ¿sabes? Es así como súper, yo digo, no sé, sí, entre súper valiente y súper arriesgado. Eh, pero Yoga. en el cuerpo sí había ese miedo y yo lo podía sentir, ¿no? Y cuando estás escalando, estás más que estar en la mente racional, más que estar teniendo el valor de ver si haces un emprendimiento, que eso es como una cosa diferente, estás sobreviviendo con el cuerpo. Es como que la inteligencia que está más activa es la inteligencia del cuerpo, entonces yo siento que ahí prima el miedo genético hacia el miedo no en tu mente o en tus emociones. Después se combinan, ¿no? Porque el miedo se vuelve un ciclo vicioso y te bloquea. Eh, pero entonces escalando me di cuenta del miedo y la meditación fue como el primer approach a la meditación, fueron meditaciones como para el miedo, para la autoconfianza, para yo no sé qué, para ver si podía como seguir empujando mis límites escalando en roca. Ya cuando estaba yendo de verdad roca, ¿sabes? Ahí, Algunas me escalé una ruta, ajá. ahí fue el yoga y la meditación, las dos cosas, Sí, ¿o no? afortunadamente en mi universidad dictaba clase un profe de yoga que es un yogi, 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 o sea, un yogi de esos que se hace desintoxicaciones y es vegano era un yoga 100% enfocado a la meditación, él decía, el camino a Dios está en la columna, o sea, él decía, el camino a Dios es limpiar el sistema energético y subir la energía por la columna, no teníamos ni idea de qué estaba hablando, ¿no? Entonces, o sea, como nadie le entendía, o sea, todos nos miramos carajos del camino a Dios, la columna, o sea, ese man está pero el re loco, pero la clase era chévere, entonces todos íbamos. Y, y el man nos hablaba de todo, o sea, nos hablaba de los llamas, de los llamas y niyamas son los principios éticos del yoga y los principios morales y un montón de cosas, o sea, nos daba mucho contenido. Y eso me gustó mucho y hacemos una meditación con el tercer ojo. Yo siento que yo siempre he sido, hay como tres tipos de gente, ¿no? Como que está la gente de Brahma, que es como la gente como más creativa, la gente como más aérea, está la gente como más etérica, está la gente de Vishnu, que es la gente que le gusta como cuidar a otros, mantener un negocio, tener familia, el carro, yo no sé qué, como que está la gente que es como más de cuidar, y está la gente de Shiva, que es la gente que es como más mental, como más de destruir, de crear ideas, de cosas así. Siento que yo siempre he sido mucho más de Shiva, ¿no? Y que es como el tercer ojo. Y, y esa meditación para mí era brutal, o sea, yo no sé qué pasaba, pero y simplemente lo único que hacíamos era concentrarnos en este punto y observar el aire entrar y salir después de haber hecho una hora de yoga, entonces también estábamos como en un estado energético súper bacano. Y hacíamos esa meditación 20 minutos y yo salía de ahí como flotando en una nube. Yo en la universidad normalmente me sentía mal, pues porque estaba preocupado porque yo estudiaba administración. Entonces, y administración en mi universidad veíamos cálculo con los ingenieros. Entonces yo estaba por allá en no, cálculo diferencial, yo no sé qué, un montón de cosas como finanzas, contabilidad, un montón de cosas que en este momento me interesan, pero en ese momento no tenía un por qué me tendrían que interesar, ¿no? Era simplemente como algo que me imponían que era muy difícil. Entonces, pues, asumir un reto tan difícil sin tener como un porqué o una motivación más allá, pues era como contraintuitivo. Y salí a esas meditaciones súper contento y ese fue como el inicio de la meditación y ahí fue que empecé a buscar y empecé a meditar por YouTube hasta que fue a una charla de este mismo profe invitó a su maestro, que era un yogi, así como un gran yogi, y el profe fue a nuestra universidad y dictó la charla y yo me encontré con un amigo que era súper hippie, un amigo que se vestía así de colores con gafas, en vez de tener bici de montaña como todos, que pues, muchos nos íbamos en bici a la U, él tenía como estas bicis largas de ciudad y le colgaban cositas hippies, o sea, era un man re hippie
y nos encontramos ahí y él me dijo como, ¿usted qué hace acá? Pues porque yo solamente tomaba trago y estudiaba administración y, o sea, el man decía como, es la última persona del mundo al que le va a interesar la meditación. Como, ¿qué hace acá? Y yo le dije, no, yo medito hace un tiempo, este tema me interesa mucho. Y el man estaba súper metido ya con vainas muy chéveres espiritualmente, con escuelas súper interesantes. Él ya había profundizado un montón, él era filósofo, ya había estudiado arte de filosofía védica, él estaba como que sabía más. Y me invitó a un curso de técnicas de respiración, a un curso de Kriya Yoga, de técnicas de respiración, y eso para mí fue como el siguiente nivel. Como que el Kriya Yoga desbloqueó ya realmente el siguiente nivel como de conciencia espiritual y fue una escuela con la que me comprometí full. Creo que después, en vez de hacer deporte con opción en la administración, hice el camino védico con opción en la administración, hasta que ya realmente el camino védico se tomó tanto mis intereses que fue como, no, yo lo que quiero hacer igual es psicología. Entonces, para Sebastián, vos lo que dijiste fue que ahora de repente llegaste a la psicología, pero espera porque no entendí cómo llegaste a la psicología. Pero espera, antes de contarnos, vamos a hacer un pequeño corte y después del corte nos contás cómo es que llegas allí. ¿Dale?